Bien, hermanos, hemos llegado al quinto y último mensaje de esta serie que hemos titulado Porque el Señor viene pronto. Y hemos estado mirando, según lo enseña la palabra de Dios, qué es lo que debemos de hacer para esperar al Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos debe de encontrar haciendo cuando Él aparezca? Y hemos estado mirando esto, hermanos, y yo les invito a que reflexionemos, porque es un tema muy, muy importante. El Señor nos está llamando la atención de algo y no es correcto que nos tome por sorpresa lo que debiéramos de estar haciendo. ¿Nos va a tomar por sorpresa su venida? Sí, pero que no nos tome por sorpresa lo que debiéramos de estar haciendo como iglesia. Y de eso se trata esta serie de mensajes. Ahora bien, para terminar, vamos a el mismo título de la serie, hacerlo en forma de pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor viene pronto? ¿O es cierto que viene pronto? Hablando sobre esto, inclusive me han llegado algunos comentarios de hermanos no de la iglesia, sino inclusive pastores, que no están muy de acuerdo en eso de que el Señor viene tan pronto. Que no es un tema para estarlo enfatizando tanto. Como que no es tan importante el concepto de que es pronto, sino lo más importante es que viene. Pero eso de que sea pronto quizás no sea lo más adecuado hablar. Y hoy vamos a tratar de contestar a esa pregunta bíblicamente. De que viene, viene. Ahora, ¿viene pronto o no viene tan pronto? La Biblia nos habla de eso, ¿o no? Y de eso vamos a estar hablando hoy, así que presten atención, por favor. La venida de Cristo puede realmente compararse a un embarazo de una mujer y el nacimiento de un bebé. Definitivamente es una gran noticia para aquellos que somos padres, ¿verdad que sí? Y ahora los que somos abuelos también. Es la noticia de que viene una vida en camino. Y yo creo que es un momento en lo cual todos estamos contentos, ¿verdad que sí? Viene, algo precioso viene, en este caso va a durar 9 meses que llegue, pero es una buena noticia. Y en cuanto al Señor hay algo similar. El Señor viene. Hay un hecho en el embarazo. Hay una vida formándose en el interior de esa mamá. Hay un ser creándose. Hay algo que está creciendo. Hay algo que ya está ahí. Amén. Está por venir, está por nacer, pero ya está ahí. Ya está formándose. Con la venida del Señor es así. El Señor está ahí. El Señor viene. Es algo que ya está empezado. El Señor está por venir. Ahora bien, junto con el crecimiento del bebé viene una etapa no tan quizás tan ansiada, y es que lo cierto es, los hombres sabemos poco de esto, pero las mujeres hermanas saben más de esto que nosotros, que eso no llega si no se pasa un proceso de dolor. Y según se acerca el momento precioso, esperado, maravilloso de la vida de ese bebé que viene, los dolores que pasan con ella aumentan o disminuyen. Aumentan en proporción, en intensidad y en secuencia. ¿Verdad que sí? Las famosas contracciones, ¿no? De cada 1 hora, cada 2, media hora, ya cada 15 minutos, cada 5 minutos. Quiere decir que el dolor aumenta en tamaño, en intensidad, pero también en secuencia. Es más seguidito, es más uno atrás de otro. Y no hay que ser muy inteligente, no hay que ser muy doctor para decir, ya el bebé va a nacer. Porque el dolor ya creció, porque la secuencia es muy seguida, porque las cosas están pasando, que es evidente que el bebé va a nacer. La pregunta es esta: con relación a la venida del Señor, habrán acontecimientos, habrán cosas que están escritas, que son bíblicas, que si esas cosas aumentan, que si esas cosas se hacen más seguidas, ¿significa o significará que el Señor viene pronto? Bueno, de eso vamos a hablar. Ahora, la idea de que el mundo es como un parto
no es una idea que se me está ocurriendo a mí ahora, ni mucho menos, eso está en la Biblia. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Así que hay gemido, hay dolor de parto, pero hermanos, lo que creemos en la palabra de Dios y creemos en Jesucristo, gloria a Dios, el Señor viene. Amén. Hay un nacimiento, y no es el nacimiento de un bebé, es la venida gloriosa y majestuosa y maravillosa de que el Señor Jesús está por venir. Ahora, hay algo claro en cuanto a esto que es bueno ahora en la introducción del mensaje dejarlo bien claro. Y es que realmente el día y la hora nadie lo sabe. Y está ahí escrito, dicho por palabras del propio Señor Jesucristo. Mateo 24:36. Pero del día y la hora, dice, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Así que ese Dios trino, solamente la persona del Padre es la que sabe exactamente cuándo eso será. Así que no nos corresponde decir nosotros cuándo es. Pero vamos a ver hoy que sí nos corresponde decir si está cerca o no. Si los síntomas, si las cosas que estamos mirando es que está cerca. ¿Se podrá saber? Bueno, vamos a ver que sí se puede saber por las señales. Lo del bebé se sabe, ¿verdad? Los dolores, contracciones, dilatación, una serie de cosas físicas para la maternidad de que el bebé va a nacer. Con relación a la venida del Señor también hay señales. Vamos a ver ahí en Lucas 21, por favor. Lucas 21, 29 al 31. También les dijo una parábola, y este es el Señor Jesús ahora hablando. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, así también ustedes, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Así que está bien claro que no sabemos cuándo es, pero dice aquí que si miramos, si observamos, si estamos al tanto de una serie de cosas que van a estar sucediendo, podemos saber, no el día y la hora que solamente sabe el Padre, pero saber que el reino de Dios, como dice, está cerca, viene pronto. Así que sí es bíblico que nosotros podamos tener una idea si el Señor está cerca o no. Y de eso se trata. Y vamos a estarlo analizándolo y vamos a estarlo mirándolo de una forma directa. Y vamos a ver ahí, vamos a ver varios textos, pero sobre todo en Lucas capítulo 21, vamos a quedarnos en Lucas 21. Algunas de esas señales, ¿cuáles cosas que van a estar sucediendo? La mayoría de ellas ya han estado sucediendo, hermanos. Lo que ha aumentado en proporción y en intensidad. ¿Me siguen? No es que todo esto sea algo que nunca había ocurrido antes. Es que son cosas que han estado ocurriendo, que se están intensificando, se están multiplicando, están creciendo, están siendo más seguidas. Por consiguiente, podemos mirar y llegar a la conclusión de que el Señor está cerca. Ahí, comenzando en el versículo 7, vamos a ver una de esas señales. ¿Cuáles son? Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Así que aquí está hablando de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos religiosos que están diciendo pongan sus ojos en mí. Y efectivamente, hermanos, esto estaba sucediendo desde aquella época. Un grupo religioso llamado los judaizantes empezaron a traer doctrinas extrañas y de ahí para acá eso ha ido con el tiempo cada vez creciendo más y más.
De hecho, las sectas, como los mismos musulmanes, los testigos de Jehová, mormones, Iglesia Moon, muchas de las sectas que se han formado comienzan así. Falsos profetas y falsos testigos que han buscado la dirección de los ojos para que pongan en una persona, en un líder. Y de ahí viene una secta. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Hermanos, cuando yo traté de investigar y encontrar un número de cómo eso está en este momento sucediendo, es tan grande. Es una multiplicación tan grande de distinta gente diciendo pongan sus ojos en mí, que me fue imposible ni tan siquiera sacar una estadística. Se lo aseguro que hice mi tarea. Me puse ahí en internet, traté de buscar. Es increíble. Y lo que pasa es lo siguiente. Debido a la conexión tan grande que hay por la internet, por los medios sociales, no hay manera de seguir esto. Cualquiera persona empieza ahí en Facebook, empieza en cualquier lugar a empezar a llamar y la gente empieza a seguirlo, empieza a buscar. Es una explosión propia del tiempo que estamos viviendo en cuanto a la comunicación. Quiere decir que para que esto llegue a un clímax, a un punto grande, hacía falta la tecnología que antes no existía. Porque se levantó ese Smith con el asunto de los mormones o Roswell con los testigos de Jehová y lo empezaron allá en tal lugar. ¿Y cómo esa gente se comunicaba? Mandando cartas, ¿no? Y mandando enviar. Hermanos, ahora por la internet es así. Y seguidores aparecen donde quiera en el mundo entero. Quiere decir que la tecnología está ahí, está sucediendo. En estos momentos podemos decir con toda propiedad que como nunca en la historia hay falsos profetas, hay falsos religiosos y hay falsas religiones. Como nunca. Definitivamente esto ha aumentado, se ha multiplicado. Esta señal se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Hay otra cosa ahí en el versículo 9, también es muy importante tener en cuenta. Guerras y sediciones. O revueltas, revoluciones, como queramos llamarle. Dice el versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Quiere decir que está hablando de guerras y rumores de guerras como algo previo a esta segunda venida del Señor Jesús. Bueno, aquí, hermanos, no cabe duda de que si dijimos que hay más guerras ahora que antes, no sé qué decirle porque las guerras existen desde el principio. Y una cosa interesante y cierta es que la historia de la humanidad usted la puede llevar en un ciclo casi constante, nada más que mirando sus guerras. De una guerra entra en la otra. Quiere decir, hermanos, que esto no es nuevo, pero dice aquí que solamente es algo previo para que el Señor venga. Y esa condición, ese anuncio, esa realidad está ahí y ha estado ahí. Algo, hermanos, con relación a esto que personalmente me llama la atención. Yo recuerdo cuando era jovencito que era un poco pesimista en cuanto al futuro debido a que vivía en un país comunista y veía el comunismo tomando cada vez tanta fuerza en el mundo entero. Las guerrillas en Latinoamérica, Europa, África, todo esto yo decía, amén, el comunismo acabó, ya va a arrasar. Sin embargo, pasó un momento en la historia que prácticamente eso se destruyó. El comunismo, lo que quedan son 2 o 3 locos por ahí, pero ya está desacreditado. La Guerra Fría prácticamente de ese tipo terminó, aunque bueno, siguen todavía muchas de estas cosas, pero ¿y qué pasó? ¿Se acabaron las guerras? ¿Se multiplicaron? No se alivió porque la Unión Soviética dejara de desaparecer, que era supuestamente el enemigo, Estados Unidos, la Unión Soviética. Desapareció la Unión Soviética, las guerras se multiplicaron. Quiere decir que no ha habido cambios. Cuando se pensaba hay un desarrollo cultural, hay un desarrollo científico, hay un desarrollo en la humanidad, por consiguiente las guerras van a disminuir. Vino la Primera Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién se iba a imaginar que en un momento de desarrollo cultural, tecnológico, iban a estar exterminando una raza completa por millones?
allá en Europa, exterminando a los judíos, mientras los rusos mataban otros millones allá en la Siberia. Quiere decir que todo eso de adelanto cultural y de la humanidad, para nada fue un impedimento para que las guerras de exterminio terminaran. Siguieron. Esa señal continúa ahí. En estos días que estamos viviendo, hermano, déjeme decirle, la prueba nuclear que hizo Corea hace poco es 7 veces más grande que la usada en la Segunda Guerra Mundial contra Japón. 7 veces. Una de esas pruebas que hicieron los coreanos provocó un sismo artificial hecho por el mismo hombre. Quiere decir que son pruebas reales que han puesto al mundo a temblar. Por primera vez en la historia de la humanidad ha habido alarma nuclear. Por encima de Japón pasaron varios cohetes de estos. Quiere decir que hubo alarma nuclear. Eso es lo que está pasando a nuestro alrededor. La guerra y los rumores de guerra no han disminuido, aumentan. Ahí están. No se han ido a ningún lado, hermanos. Una vez más, este segundo punto se está cumpliendo. Esta señal se está cumpliendo. Así que si estamos analizando y chequeando lo que dijo el Señor que debía de ocurrir para nosotros estar alerta, falsos profetas, márquelo. Guerras y rumores de guerra, márquelos. Y ahora viene algo para mí interesante, triste, pero trágico, pero que también está ocurriendo y está profetizado. Violencia racial entre las razas. Versículo 10. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí cuando habla, esto está escrito en griego, cuando habla de nación, de reino contra reino, está hablando de países. Pero cuando habla de nación contra nación, ya no está hablando países. La palabra usada aquí es de donde viene la palabra etnia. Grupos étnicos contra grupos étnicos. Sí, países contra países. Pero más que eso, grupos étnicos contra grupos étnicos. Hermanos, después de haber tenido un presidente afroamericano aquí en los Estados Unidos, honestamente yo pensaba que ya estábamos en la panacea. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, el racismo se quedó atrás. ¿Es lo que estamos mirando, hermanos? No. Estaba mirando esta noticia sobre algo que está ocurriendo en Europa. Y leyendo esto yo decía, esto en cualquier momento desata en Europa una guerra racial terrible. Que de hecho, el antisemitismo, quiere decir el sentimiento antijudío en Europa, es horrible. Así que eso está ahí también. Eso está ahí también, pero vi esta noticia en muchos lugares de Europa, tanto en Inglaterra como en Europa continental. Hay un grupo terrible en crecimiento donde convierten a niños en esclavos sexuales. Pero estamos hablando, hermanos, de dos o tres. Estamos hablando de barrios, de culturas, de lugares donde esto es ya una costumbre. Donde son decenas y decenas y hasta a veces cientos de niños que son usados como herramientas, instrumentos sexuales. Niñas usadas y alquiladas. Niños que son vendidos unos a los otros. ¿Por qué menciono esto en la parte racial? Porque eso ocurre en barrios musulmanes. Y lo que ha pasado y lo que está pasando es que para mantenerse dentro de un políticamente correcto forma de hablar, por no decir que es producto de una religión o que es, no digo que la religión musulmana predique eso, pero en esa cultura, como que eso está ocurriendo dentro de un lugar donde esa cultura predomina, para que eso no se interprete como que están teniendo palabras en contra de esa raza o de esa cultura o de esa religión, se están quedando callados y eso está creciendo. Pero hermanos, eso pienso yo, y este es mi criterio muy personal, en cualquier momento explota. Y entonces un extremo va a decir todos estos musulmanes, toda esta gente que está aquí explotando niños, y van a tratar entonces, sí va a entrar una guerra propiamente racial y
de religión. Así que, hermanos, y lo vemos todos los días, y es noticia últimamente en varios lugares, los conflictos raciales, esos grupos racistas y estos otros grupos extremistas del otro lado. Quiere decir, todo esto está sucediendo cuando honestamente yo pensaba que ya todo esto estaba quedando al fin atrás. No ha quedado atrás. Está vivo, está latente, está creciendo. Es una señal, hermanos, que está predicha. Podemos decir, esta señal también se cumple. Es lo que está pasando. El cuarto aspecto de las cosas que van a estar ocurriendo está ahí en los versículos. Es malo, vamos a leer nada más los versículos 11 y 25 para no hacerlo muy largo. Versículos 11 y 25 en Lucas 21. Y definitivamente, este es el punto que más en estos días ha traído más conversación, porque es lo que ha estado pasando demasiado evidente. Y es lo que tiene que ver con los cataclismos naturales. Dice el versículo 11, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Se está cumpliendo, seguimos para otro punto. Hermanos, lo que está pasando a nuestro alrededor es increíble. Estuve leyendo ahí algo sobre la NASA. Todas las investigaciones que ellos hacen con los satélites y las fotos. Y esto no es noticia amarilla de meter miedo. Ellos están convencidos de que más de en un lugar hay super erupciones volcánicas que están a punto de ocurrir en varios lugares del mundo. Cuando dice super, no es el volcán este que está echando humo, no, está hablando de una explosión que puede terminar un país completo, que puede terminar un estado en el caso de los Estados Unidos. Hay una isla en el Pacífico, en este momento la están evacuando porque el volcán está a punto de explotar y piensa que no va a quedar absolutamente nada. Yo estaba oyendo esta noticia por televisión. El comentarista está hablando de lo que está pasando en esta isla, no recuerdo el nombre, de una isla en el Pacífico. Y después que el hombre hace el comentario, el hombre mira a la cámara y dice, el huracán en Puerto Rico, en el Centroamérica, el terremoto, y ahora esto se le fue. Eso no estaba en el libreto. Dice, y ahora esto, el mundo está con los ojos abiertos mirando la catástrofe de lo que está pasando a nuestro alrededor. No es que nunca antes había ocurrido ciclones, por favor, ni había terremotos, todo eso ha existido siempre. Lo que ha pasado es en intensidad, en estar uno encima del otro. En cuanto al tiempo, hermanos, el huracán Irma fue el más grande registrado en la historia de los Estados Unidos. Simultáneamente este terrible terremoto en México. En ese mismo momento un ciclón llamado Katia, nadie le hizo caso a ese en el Golfo de México, entrando en México también. Harvey es el más destructivo en la historia de los Estados Unidos. Hermanos, cuando hablamos de récords, en el caso de pulgadas de agua, se miden pulgadas. Y se dice en el récord de tal lugar es tantas pulgadas. Y este año sorbió el récord y se crecieron 4 pulgadas, por decir algo. ¿Usted sabe por cuánto fue encima del récord de la historia de los Estados Unidos en Texas? 8 pies. Yo mido 6 pies más o menos. 8 pies. Algo que se mide en pulgadas, de pronto 8 pies. Por encima del último récord que se tenía sentido en la historia de este país, de los Estados Unidos. Quiere decir que son cosas que siempre han pasado, repito, pero de pronto son cosas que se aumentan. El dolor de parto se hace más intenso. La naturaleza gime. El mundo gime a nuestro alrededor. Hermanos, comenzando en el otoño, este año en San Francisco, este año, de este mes, bueno, acaba de pasar, estamos en octubre, el mes de septiembre, un día,
Temperatura promedio, San Francisco, California, 71 grados. Qué rico, ¿verdad? Todo el mundo habla de California, el otoño. ¿Sabe ese mismo día cuál fue el récord en San Francisco? Este mes de septiembre, 106 grados. Hermano dice, bueno, hubo 4 grados por encima. Hermano, de 71 a 106. Casi 20 y pico grados de diferencia. ¿Ustedes no ven eso un poco exagerado? ¿No ven exagerado una marca histórica de pronto subirla 8 pies en vez de 10 pulgadas? Un pie, 12 pulgadas, qué exageración. 8 pies de diferencia. Hermanos, el mundo gime. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Los cataclismos están ahí y habrán señales. Y esas señales están ahí, las estamos mirando. Esta señal, hermanos, se está cumpliendo. No nos cabe duda, se está cumpliendo. La próxima en el versículo 12 es la que a los cristianos no nos gusta oír. Pero ahí está. Versículo 12 al 18. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 18, después lo vamos a repetir al final. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Persecución a la iglesia de Cristo. Persecución a los cristianos. Estuve mirando ahí este ministerio, personalmente mi preferido en cuanto a la atención a los cristianos perseguidos en el mundo, se llama Puertas Abiertas, o Open Doors. Tiene una sección en español, yo les invito a que investiguen. Puertas Abiertas. En este momento, según ellos, y me consta que son hermanos que están en la lucha, ¿okay? Están ayudando de verdad a nuestros hermanos en Cristo en el mundo entero. En este momento hay más de 50 países en el mundo donde directamente se está persiguiendo a la iglesia cristiana. 50 países. Escuché una vez, y yo creo que es cierto, que la persecución en este momento por la cantidad de cristianos que hay siendo perseguidos en tantos distintos países por distintos grupos políticos y religiosos es mucho más en este momento que la historia del cristianismo desde que se comenzó con Jesucristo hasta hoy. ¿Me están escuchando? Nuestros hermanos están siendo perseguidos. Y me pasó algo, hermanos, preparando este mensaje, increíble. Bueno, ya casi con una palabra nueva, no, Google. Y para buscar esto, no tenía la página, y para hacer más fácil puse Puertas Abiertas, Open Doors en Google. No aparece. A pesar de que la página web se llama opendoors.org. Está borrado. Google borró Open Doors. Cuando tú pones search y buscas, no aparece. Ahora yo me pregunto, ¿qué interés tendrá alguien en que una organización que está diciendo al mundo donde los cristianos están siendo perseguidos sea borrada, sea puesta a un lado, sea ignorada? ¿Cuánta prejuicio en contra de la iglesia cristiana para tratar de evitar que inclusive se sepa que los cristianos están siendo perseguidos? Y esto a mí me dejó anonadado, porque ahí aparecieron agencias de vender casa, Open Door, que venden casa, que atienden esto, que se hacen lo otro. Y la organización que se llama Open Door, que debía haber sido la primera que apareció, porque es opendoor.org, no está. Hermanos, no sé si usted no está listo, pero yo en el nombre del Señor le digo que si usted es cristiano, usted debe estar listo para sufrir por Cristo en cualquier momento. Hay una organización aquí en Estados Unidos, sus siglas son SPLC. Y esta organización trata de estar al tanto en la sociedad de Estados Unidos norteamericana, donde existen
organizaciones que promueven el odio en este país. Ellos han hecho lo que han llamado un mapa del odio. Y en esa organización tratan de poner ahí las organizaciones que ellos entienden que promueven el odio en los Estados Unidos. ¿Saben quiénes están en esa lista? Usted y yo como cristianos. La iglesia cristiana o cualquier organización de base cristiana que promueva la familia tradicional bíblica de un hombre y una mujer, ellos lo consideran como una organización de odio. Quiere decir, hermanos, que vamos a decir la plataforma ya está hecha para ser perseguidos no solamente en el mundo, sino en este propio país. ¿Usted está listo, hermano? ¿Usted está listo? Yo estoy listo. Pero tenemos que estar conscientes de que eso es una de las señales. Por consiguiente, en vez de ahora ponerme las manos en la cabeza y ponerme a gritar y llorar, tengo que decir, gloria a Dios, los dolores aumentan, son más seguros, el Señor viene pronto y viene por mí. Y mientras eso ocurra, a pesar de los pesares, a pesar de las guerras y rumores de guerra, a pesar de los cataclismos y de los ciclones y de todas las cosas, ¿sabes qué? Como dice el versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El Señor tiene protegida a su iglesia. Y esta realidad que está ocurriendo y que el Señor se complace en que nosotros lo veamos y sepamos que son señales y que Él viene pronto, están ahí no para ponernos nerviosos ni tristes, sino para ponernos alegres y felices y con esperanza, porque vamos a ver, como decía el himno precioso, cara a cara pronto a nuestro Señor. Eso es lo que levanta nuestra esperanza, hermano, en medio de las cosas que no podemos ocultar. Podemos, como el avestruz, meter la cabeza en un hueco y si no pasa nada. Pero eso no es realista. Y como decíamos también el otro tema, el mundo se acaba, Dios mío, que venga, venga. Y vernos nosotros en la misma histeria del mundo, tampoco. Somos cristianos. Quien viene es nuestro Señor. Y si las cosas se están poniendo malas y se van a poner peor, es porque viene el Señor pronto y eso nos da mucha esperanza. Así que la señal de la persecución de la iglesia, márquela, se está cumpliendo también. La número 6 tiene que ver, y para mí es la más apasionante, la que más me llama la atención, siempre ha sido así en mi vida, es la que tiene que ver con la nación de Israel. Hay mucho de esto, pero vamos a ver solamente el versículo 24. Ahí en Lucas 21, 24. Dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Aquí está hablando de Israel. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, será pisoteada por aquellos que no son judíos, son los gentiles. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Está escuchando? Así que aquí el Señor estaba profetizando algo que ya ocurrió. En aquel momento cuando el Señor lo dijo no había ocurrido, pero ya en este momento sí ocurrió. Y lo que le está diciendo es que Jerusalén iba a ser destruida y que los judíos van a ser dispersos en todo el mundo. Eso no había ocurrido todavía. Ocurrió un poquito después, años 70 después de Cristo. Vino Tito, un emperador romano, vinieron los romanos, tumbaron la ciudad, destruyeron el templo y después los judíos se regaron por todo el mundo. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Que eso va a ocurrir. Pero Jerusalén va a estar ocupada, la capital, por gente no judía, por gentiles, hasta que los tiempos de ellos se cumplan. Está diciendo, cuando se acabe este tiempo, ya Jerusalén no va a estar más pisoteada por gente que no sea judía. Cuando eso pase, ya el Señor, ya el tiempo se acabó, viene el tiempo de la venida de Cristo. ¿Estamos conscientes? ¿Entendemos eso? ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasó? Año 1947. De pronto este país regado por todo el mundo, las Naciones Unidas hizo algo increíble y les permitió regresar a su tierra, a Israel, a la Palestina. Déjeme decir, hermano, aquí no voy a profundizar en esto, pero por favor, hay mucha mala información en el mundo.
en contra de Israel. Déjenme decirle esto, nada más voy a decirle esto. El único país que ha existido en esa tierra, desde que Josué, como país, conquistó esa tierra y fue dada por Dios a Israel, ha sido Israel. El único país. Gente sí, pero país, ni uno solo. Cuando Israel fue sacado de ahí, esparcido por todo el mundo, eso fue en el año 70 después de Cristo, hasta el año 1947, ahí nunca existió un país. ¿Me está escuchando? Ahí no hay ningún país que pueda decir eso fue un país en todos esos cientos y cientos de años. Sí vivían gente, los palestinos estaban allí, pero no era un país. Siempre fueron parte de algún dominio, romano, los godos, no sé, bueno, distintos dominios, perdón mi ignorancia histórica, pero no existió nunca un país. Hasta el año 1947, ¿qué les parece eso? Terreno conquistado por mucha gente sin que existiera un solo de esos. Bueno, no existía Israel, pero tampoco existía Irak, ni existían ni muchos de esos países que después se formaron. Porque cuando en el año 47 se formó esa tierra israelita, ahí mismo formaron otros países árabes, que no existían tampoco. Eso es historia. Y dijeron, ustedes le tocan esto, ustedes le tocan esto, ustedes le tocan esto, Jordania, ustedes les tocan esto, a los judíos les toca este pedacito de aquí. Eso fue lo que se hizo en el año 47. Pero ¿qué pasó con la capital? La capital era Tel Aviv, no Jerusalén. ¿Y esta profecía de qué habla? De Jerusalén. ¿Qué pasó el 6 de junio de 1965? ¿Fue 65 o 66? No recuerdo. 67. 67. ¿Qué pasó? Que hubo una guerra ahí, los judíos se defendieron, ¿y qué hicieron? Tomaron Jerusalén. 1967. Por primera vez, desde el año 70 de los romanos, 1000 y tantos años después, casi 2000 años después, Jerusalén volvió a ser parte del pueblo de Israel. Hermanos, si eso no es una profecía que se ha cumplido, usted dígame qué cosa es eso. Quiere decir que será hollada Jerusalén hasta, dice el versículo que acabamos de leer, versículo 24, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y eso ocurrió el otro día. Hermanos, lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, todas las noticias que están pasando con relación a Irán, con relación a Siria, con relación a Rusia metido ahí, todo lo que está pasando alrededor de toda esa área, todo concuerda 100% con todas las profecías que tienen que ver con Israel. Pero la más grande de todo es que al final, después de tantos años, después que el Señor dijo esto, que todavía estaba por esparcirse, todavía estaba por Jerusalén ser destruida. Fue destruida, fueron esparcidos, pasaron casi 2000 años, regresaron, tienen la tierra y ahora tienen su capital. Maravilloso, marque. Esa señal está ahí. Nos guste o no les guste, sea usted de una tendencia o de otra, está en la historia, está ahí. Otra cosa que debe ocurrir, otra señal. Vamos a ver el versículo 14 y este es muy interesante. Y es que el evangelio debe llegar a todas las naciones. Y eso vamos a ver en Mateo 24. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué dice? Y entonces vendrá el fin. ¿Lo dice ahí o no lo dice ahí, hermanos? Que cuando el testimonio, cuando el evangelio sea predicado, no que todo el mundo sea cristiano, que sea predicado, que las personas pudieran escucharlo con sus oídos. Cuando eso ocurra, dice, y entonces vendrá el fin. Hay dos cosas de esto muy interesantes. Los que estudiamos perspectiva aquí en la iglesia sabemos de qué estamos hablando. Y es que por muchos años se malinterpretó o no se entendió bien la gran comisión, donde decía ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Por muchos tiempos los cristianos pensamos cuando hablaban de las naciones eran países. Quiere decir que, por decir un ejemplo, México, que es un país tan rico y tan variado, decía, ya fue un misionero a México, predicó en México y a México fue alcanzado.
como país. Ya en México se predicó el país. Pero es que eso no es lo que decía el texto, porque la palabra naciones que aparece ahí no son países. Es la palabra que dije ahorita, que tiene que ver con las etnias. Quiere decir que mientras no estuviera claro que para que México realmente fuera alcanzado, cada uno de estos grupos étnicos, desde allá, desde lo más remoto de las montañas que no hablan ni español, todos esos son grupos. Mientras no llegue a ellos, México no está alcanzado. Y eso se repite en prácticamente todos los países del mundo. No del mundo, pero en muchos países. Quiere decir que, y de pronto un misionero abrió los ojos, el Espíritu Santo, digo yo. Digo, espérate un momentico, no, estamos mal. No es países, son grupos étnicos. Y de ahí salió un principio que son los grupos no alcanzados. Y la estrategia misionera internacional cambió. Porque ya los misioneros no están enfocados, no están en este momento enfocados en países, sino en grupos étnicos. Y los tienen por nombres. Y la Biblia ya no se tradujo. Bueno, en México, perdón que puse el ejemplo de México. Dice, bueno, tradujiste en español, ya todos van a entender. No. ¿Cuántos dialectos, cuántos idiomas? Y eso pasa en Colombia, y eso pasa en Venezuela, y eso pasa en Ecuador y en todos estos países en Centroamérica. Pero ahora los misioneros están claros. Y dicen, no se trata en español, se trata en quechua, se trata en esto, se trata en esto, se trata en esto. Y por fin la obra misionera está enfocada por primera vez. Y estoy hablando de los últimos quizás 30 años. En que el mundo realmente, toda nación de verdad, está recibiendo el Evangelio en su propia lengua. Nunca había ocurrido antes. Y está ocurriendo ahora. Se suma a eso la tecnología que antes no existía. La tecnología, la internet, los celulares, los aparaticos estos que, hermanos, hay varios ministerios aquí en Atlanta, yo conozco 2 por lo menos, que ya tienen, graban en estos equipos la Biblia completa en distintos idiomas y nada más que llegan y los entregan y ahí está el Evangelio. La persona quizás no sabe ni el dialecto ni el idioma, pero alguien sí lo supo y sí lo tradujo y tradujo la Biblia, tiene la mano y dice, mira, lee esto ahí. El Evangelio está corriendo de una manera como nunca en la historia había ocurrido. El mundo, las naciones, los grupos étnicos están siendo alcanzados. Y dice aquí que cuando eso ocurra, dice el texto, entonces vendrá el fin. ¿Lo marcamos o no, hermanos? Yo creo que sí. Otra señal más que se está cumpliendo. Y la última tiene que ver con la moral, el comportamiento de la sociedad. Vamos a ver los versículos 37 al 39. Dice Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, igualmente pasa esto con las guerras y todo esto. Inmoralidad siempre ha existido, por favor. Eso de que antes todo era mejor, eso es mentira. Prostitución, dicen que es el empleo más antiguo que existe. Todas estas cosas, inmoralidades sexuales y todo eso, siempre ha existido. Lo que aquí está hablando es de multiplicación, de crecimiento, de algo más general. Y yo entiendo que no es que la gente sea más inmorales ahora, es que ahora es más fácil ser inmoral que antes, es lo único que yo veo. Se los han puesto más fácil. Yo recuerdo cuando era niño en la escuela, la gente escondía una revistica pornográfica, que no era otra cosa sino una mujer desnuda, cosas así, en la época mía. Y todo el mundo, todo el mundo mirando. Hermanos, entre nuestras casas por internet y hay que tener un tremendo cuidado con nuestros hijos, lo que están mirando, porque ahora es global, ahora es fácil, ahora ha llegado a todos lados. Y de eso se trata, pienso yo, de que se está multiplicando. El corazón sigue siendo el mismo corazón pecador de antes, y eso no ha cambiado. Los días de Noé son los mismos pecadores, pero ahora las cosas se han hecho más fácil. Déjenme nada más que para ilustrar esto decirle esta cifra.
oficial. La industria pornográfica en los Estados Unidos produce, escuche esto, 97 billones de dólares al año. Si usted combina la Liga Profesional de Béisbol, MLB, de fútbol, NFL, y la NBA de básquetbol, lo que producen estas tres industrias deportivas combinadas, tú las sumas las tres, el béisbol, el fútbol y el básquetbol, todos los millones de dólares que ellos producen, y la pornografía produce más que los tres juntos. Quiere decir que está ahí. Así anda el mundo. La forma en que se expresan, la forma en que la gente habla, los principios que alguna vez, aunque sea por tabú religioso, es verdad que había mucha hipocresía. Estoy 100% de acuerdo en la hipocresía que había en culturas pasadas, donde había algo que tapaba toda la suciedad que iba por debajo. Pero hermano, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Ahora se destapó la suciedad y nadie tiene vergüenza de decir su suciedad. No digo que sea más o que sea menos, pero por lo menos había antes una cierta vergüenza de que no se enteraran. Pero ahora casi que es un orgullo que todos se enteren que soy pecador. Y no hay ninguna vergüenza en decirlo. Relaciones de todo tipo, públicas, con tanta facilidad que lo dicen como si tomasen un vaso de agua. Hermanos, yo espero que usted esté de acuerdo conmigo, que esta octava y última señal también se está cumpliendo y también está multiplicándose. Ahora hemos visto 8 señales, las 8 bíblicas. Todas se están cumpliendo, todas se están multiplicando. Y yo le pregunto a usted si no es suficiente para decir que el Señor sí está cerca. No estamos hablando aquí de emocionalismo, el Señor viene, el Señor viene. No, estamos hablando de leer la Biblia, ponerle un poco de sentido común, que para eso el Señor nos dio cerebro, y decir efectivamente, todas estas señales se están cumpliendo. Pero hay algo más, hermanos, que para mí es muy importante. Y es algo que a mí desde que era joven me apasionó por alguna razón. Al punto que, y no las encontré, yo sé que en algún lugar en mi casa están, pero un amigo y yo tuvimos un intercambio de ideas. Él pensaba bien distinto que yo por correspondencia. Este amigo querido mío murió en un accidente bien joven. Y la mamá me regaló, me dio para atrás mis cartas. Quiere decir que yo tenía las cartas mías y las de él juntas. Y era sobre este tema, pero no lo pude encontrar. De que no solamente es una realidad que el Señor viene, sino que está en la voluntad de Dios que su iglesia sepa que es pronto. Está en el plan de Dios que es así. Hermanos, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo hace 2000 años con la idea clara de que él venía pronto. A tal punto Pablo entendió esa idea del Espíritu Santo que él estaba seguro de que él iba a estar vivo cuando el Señor viniera. Cuando habla de la segunda venida, él se pone en primera persona, del plural. Dice, nosotros, los que estemos vivos cuando Él venga. Quiere decir que él vivía en esa esperanza. Ahora, fíjense lo que él escribió. Por ejemplo, Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué dice después? El Señor está cerca. Esto lo escribió primer siglo, estamos en el siglo XXI. Segunda Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y termina, en el sentido de que el día del Señor está, como dice, cerca. Ahora, yo me pregunto, y yo me pregunté, usted no sé si se ha preguntado esto. ¿El Espíritu Santo engañó a Pablo? El Espíritu Santo le hizo entender a Pablo que escribiera en la palabra de Dios que el Señor estaba cerca. Esto fue en el siglo primero, los años 70, años 60 y pico por allá, del primer siglo. Estamos en el 2017.
y todavía el del Señor no ha venido, lo engañó. Es Dios un Dios de mentira. Déjeme decirle esto y recuerde que el Señor está por encima del tiempo, y cuando el Señor dice ahora, es ahora, por lo mismo de aquí a 1000 años que en un año, pero ¿por qué? Y yo me pregunté, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? No solamente que el pastor Pablo escribiera que venía cerca, para que nosotros ahora lo leamos que estamos más cerca, sino también para que Pablo, los apóstoles, los hermanos de aquella iglesia tuvieran en su corazón y en su mente esa idea de parte del Espíritu Santo de Dios. Dios quería, el Espíritu Santo quería que ellos tuvieran ese concepto. Ellos querían que ellos estuvieran esperando al Señor. Y yo solamente veo una razón para eso. Estaba en el plan que eso sucediera porque era lo que Dios necesitaba de ellos en ese momento. La iglesia tenía que sufrir persecución. La iglesia tenía que crecer. Hacía falta un avivamiento, hermanos. El Señor quería un avivamiento en aquel momento precioso de la historia, en la cual la iglesia cristiana estaba comenzando a regarse por el mundo entero, y Él quería que los cristianos tuvieran ese espíritu de emergencia, de que el Señor viene pronto. Y hermanos, lo que hemos tratado de decir con estos mensajes en el nombre del Señor y aplicármelo en mi propia vida primero, es que ese es el mismo espíritu que Dios quiere para ti y para mí hoy. Pero ahora, hermanos, con mucha más razón, porque hemos visto que todas estas cosas que en aquella época no se habían cumplido, por lo menos eso de que Jerusalén iba a ser dispersa, que iba a regresar, no se había cumplido. Que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles por 1000 y pico de años, y que después iba a volver a ser capital de los judíos. Eso ocurrió el otro día. Ahora, mirando todas estas cosas que están ocurriendo, hermanos, yo les digo en el nombre del Señor, y así lo siento yo para mi vida. Y quisiera que usted lo ponga en su vida, para que eso se traslade a la vida de esta iglesia. De que el Señor viene pronto y tenemos muchas cosas que hacer. Que se nos acaba el tiempo para estar perdiendo el tiempo en muchas otras cosas. Que ha llegado el momento de comprometerse más para una causa que tiene que ver con el reino de Dios, sencillamente por algo muy importante. Se nos acabó el tiempo. Lo que nos queda es poco. El Señor viene. Las señales están cumpliendo. No las quieres ver. No las estás mirando. Lee el periódico. Mira lo que está pasando. Vuelve. Todos estos textos están en el boletín. Vuélvelos a repasarlos. Orando. Dile al Señor que te muestre. Está pasando. Todo se está cumpliendo. Pero más que todo eso, este mundo, cuando Cristo venga, se le acabó la oportunidad. Es el arca la puerta se cierra del arca, los que estén afuera se ahogan. Eso no nos mueve, hermanos. Eso no nos motiva a salir y a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el espíritu que Dios, que el Espíritu Santo quería en el apóstol Pablo, y Pablo lo aceptó. Y dijo, el Señor viene pronto, hermano, va a poner las pilas. Y la gente se puso las pilas. Y salieron a predicar. Y fueron abiertas iglesias en toda Asia. Hasta España llegaron, a Roma, buscando extender, porque se acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Ese es el llamado. Porque es verdad que viene. Y el Señor quiere que tengamos ese espíritu de emergencia. Hermano, ¿cómo termina la Biblia? Abra su Biblia, que está en su Biblia. Empiecen de atrás para adelante. Busquen por atrás. Quiten los mapas. Los últimos versículos de la Biblia. ¿Cómo termina la Biblia? ¿Será importante cómo termina una Biblia?
Eso está en Apocalipsis 22, ¿verdad? El último capítulo. El último capítulo de la Biblia es Apocalipsis 22, ¿sí, no? Y los últimos versículos son el 20 y el 21, ¿sí o no? ¿Cómo dice? El que da testimonio de estas cosas dice, 2 puntos. Ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en 2000 años. Ciertamente vengo cuando ustedes ni se acuerden. ¿Cómo dice? En breve. Las últimas palabras de la Biblia. Este es el testimonio. Ciertamente vengo, dice Jesús. Palabra de Cristo. Cristo es Dios. Cristo no dice mentira. Vengo en breve. Amén. Sí. Que dice, ven, Señor Jesús. Y ahí la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí termina. Así que un llamamiento, vengo en pronto, y la respuesta es sí, Señor, ven. Sí, Señor, ven. Yo estoy listo, me vas a encontrar haciendo lo que tengo que hacer. Vengo, dice el Señor, vengo pronto. Y yo digo, sí, Señor, ven. Porque quizás he estado un poco entretenido. Pero yo te digo en el nombre del Señor que el Espíritu Santo sí ha hablado a mi vida. Y voy a hacer lo que debo de hacer. Yo quiero que tú me encuentres haciendo lo que tú quieres que yo esté haciendo. Y es extendiendo tu reino en esta tierra. Vamos a orar. Padre Santo, Señor nuestro, bendito sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Es clara, es preciosa, es poderosa. Y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a entenderla. A entender que es cierto que tú vienes y vienes pronto. Se están cumpliendo todas. No el 50%, no el 80%, no el 99%. Todas las señales se están cumpliendo, se están multiplicando. Tú vienes pronto. Así que te pido, Señor, que nosotros como tu iglesia obediente, santa, reconozcamos esa importancia y nos pongamos a hacer lo que debemos de hacer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a avivar nuestra vida para que nuestra familia se avive y te sirva. Y para que nuestra iglesia, nuestros ministerios, nuestro trabajo se avive y haga su trabajo, porque tú, Señor, vienes pronto. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.